Vamos a resolver este problema. ¿Cuántos gramos de cloruro de zinc se obtienen a partir de 10 gramos de zinc en exceso de ácido clorhídrico? También se obtiene hidrógeno gas. En los problemas de cálculos estequiométricos vamos a seguir una rutina para que sea más sencilla la resolución. Si hacemos siempre los problemas de la misma forma, será más fácil resolverlos. Recuerda que los problemas de estequiometría son como recetas de cocina. ¿Tengo menos reactivos? Obtengo menos productos. ¿Tengo el doble de reactivos? Obtendré el doble de productos. Los problemas los vamos a resolver con una proporción directa. Seguiremos una serie de pasos. Primer paso, ajustar. ¿Qué deberemos ajustar? Vamos a ajustar la ecuación química de la reacción. La ecuación química la vamos a sacar del enunciado del problema. Al leer el enunciado tenemos que saber qué sustancias son los reactivos, qué sustancias van a ser los productos. ¿Cuántos gramos de cloruro de zinc se obtienen? Si me dicen se obtienen, es que es un producto. A partir de 10 gramos de zinc, será un reactivo. En exceso de clorhídrico, será otro reactivo. Y también se obtiene hidrógeno, será otro producto. Por tanto, la ecuación química será zinc más ácido clorhídrico para dar cloruro de zinc más hidrógeno. Ajustamos la ecuación. Acordaros que ajustar la ecuación era contar los átomos que había en reactivos y productos para que fueran los mismos. Ponemos 2 moléculas de cloruro y hidrógeno, ya tenemos un átomo de zinc, 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de cloro. Segundo paso. Indicar los moles. Vamos a indicar los moles para recalcar más cuál es la relación en moles dentro de esta reacción. Tenemos un mol de zinc, 2 moles de cloruro de hidrógeno, un mol de cloruro de zinc y un mol de hidrógeno. Siguiente paso. Escribir el dato y la incógnita. El dato y la incógnita también lo sacamos del enunciado. ¿Cuántos gramos de cloruro de zinc? Eso es lo que me preguntan. Será la incógnita. Lo escribiremos debajo de la sustancia. X gramos. Se obtienen a partir de 10 gramos de zinc. 10 gramos de zinc serán el dato. El dato debajo del zinc, la incógnita debajo del cloruro de zinc. Siguiente paso, cuarto. Traducir moles. Nosotros ya tenemos una relación desconocida, la que nos da el dato y la incógnita. Para hacer una proporción necesitamos una relación conocida. Esa relación conocida va a ser la relación en moles. Por tanto, tenemos que traducir los moles a las mismas unidades en las que nos dan el dato y la incógnita. Un mol de zinc, ¿cuántos gramos son? Será la masa molar del zinc, igual a la masa atómica, pero expresada en gramos. 65,4 gramos. Lo encontráis en la tabla periódica. ¿Cuál es la masa de un mol de cloruro de zinc? La masa molar del cloruro de zinc, la masa del cloro multiplicada por 2, más la masa del zinc. 136,4 gramos. Por tanto, ya tenemos una relación conocida entre el zinc y el cloruro de zinc. Tendremos que calcular
¿Cuál es esta relación desconocida? La X de la relación desconocida. Último paso. Resolver la proporción. Para resolver la proporción lo podemos hacer por dos métodos. El primer método, A, será una proporción. La proporción nos dicen los matemáticos que es la igualdad de dos razones o cocientes. En la proporción siempre pondremos la incógnita en el numerador y el dato en el denominador para que sea más fácil despejar. Lo podemos indicar incluso antes de la proporción. En el numerador siempre la incógnita, el cloruro de zinc, en el denominador el dato, el zinc. Escribimos la proporción. Primero, la relación desconocida, donde está la incógnita. Segundo, la relación conocida, la relación en moles. Primero, el cloruro de zinc en el numerador, el zinc en el denominador. ¿Cuántos gramos de cloruro de zinc se obtienen a partir de 10 gramos de zinc? Esa es la relación desconocida. ¿Qué relación conocemos? Sabemos que se obtienen 136,4 gramos de cloruro de zinc a partir de 65,4 gramos de zinc. Despejamos la incógnita. 136,4 gramos de zinc multiplicado por 10 gramos de zinc entre 65,4 gramos. Veis que los gramos de zinc se nos van y nos quedan gramos de cloruro de zinc. Haciendo operaciones, 20,9 gramos de cloruro de zinc. ¿Qué será la solución? No os olvidéis nunca de las unidades. Otro método que podemos utilizar, que es exactamente igual de válido. Bastará, desde luego, que os lo hagáis de una forma o de otra, no de las dos. Es el método de los factores de conversión. Para el método de los factores de conversión hay una serie de pasos que debéis para que os resulte fácil. Primer paso, siempre será partir del dato e ir hacia la incógnita, pero a través de los moles. Por tanto, el primer paso es pasar de gramos a moles del dato. Relacionar los moles de dato con los moles de la incógnita. Y pasar estos moles a gramos. Cada flecha que estamos poniendo aquí será un factor de conversión. Empezamos, por tanto, poniendo el dato, 10 gramos de zinc. Vamos a escribir los factores de conversión, primero, sin valores. Y luego pondremos los valores. Los gramos los pasamos a moles. Si tenemos gramos en el numerador, habrá que ponerlos en el denominador. Los gramos de zinc los pasamos a moles de zinc. Los moles de zinc los relacionamos con moles de cloruro de zinc. Los moles de zinc en el denominador los relacionamos con moles de cloruro de zinc en el numerador. Y los moles de cloruro de zinc los pasamos a gramos. Los moles de cloruro de zinc los pasamos a gramos de cloruro de zinc. Ahora ya podemos dar valores. Un mol de zinc, ¿cuántos gramos son? Ya sabíamos que eran 65,4. ¿Qué relación hay entre los moles de zinc? Pues que un mol de zinc produce un mol de cloruro de zinc. Nos lo da la relación en moles. ¿Y un mol de cloruro de zinc cuántos gramos son? Pues la masa molar, 136,4 gramos. Gramos de zinc se va con gramos de zinc, moles de zinc con moles de zinc, moles de cloruro de zinc con moles de cloruro de zinc, y nos quedan los gramos de cloruro de zinc. Haciendo operaciones,
20,9 gramos de cloruro de zinc.